Gracias. Lo digo de nuevo. Ya. En el ejemplo, it will be always played. It will always be played. No, it will always be played. No, it will be always played. Will be always played es una verb phrase. Y es discontinuous. ¿Por qué es discontinuous? Porque tiene un adverbio adentro. O sea, rompe la regla de que en una verb phrase solo hay verbos. Primero, por eso es discontinuous. Y sus letritas son A por will, o sea, modal, y B por be más ed2, played. Con eso pruebo de que las letras solo avanzan. No podría tener DA, eso es imposible. Solo puede ser hacia adelante, A, D. Otro ejemplo. Me equivoqué, ¿vieron? Sí, pues vámonos en pasado. It had been. Es un muy mal ejemplo, que probablemente no existe en inglés, por el sentido que tiene, ¿no? A eso me refiero. Y aquí está mi verb phrase. Y hago el análisis, ¿no? Que es lo que no hice arriba. Entonces, este es mi verb head. Este es mi auxiliary verb, pre-modifier. Y este es mi otro auxiliary verb, pre-modifier. Esta verb phrase es complex, y sus letritas son had been, este movimiento de aquí, ese de ahí, es have más ed2, o sea, es perfective, B. Y el movimiento de aquí a acá es el verbo be más ing, o sea, es C. Quiero que la dificultad está en esto, en reconocer el perfective, que perfective son dos verbos juntos. El had más el ed2. Eso genera perfective. Ese movimiento es el perfective. ¿Ya? Y ese been, con el being, que están ahí, ese segundo movimiento es el progressive. Por eso yo digo que progressive es el be más ing. ¿Por qué digo be? Porque es el verbo to be en alguna forma más el ing. Y el perfective es el verbo have más ed2. ¿Por qué digo have? Y aquí dice had, porque puede ser el verbo have en alguna de sus formas. ¿Ya? Como materia, como teoría, entonces podemos también decir que la forma de los verbos va a depender de qué verbo tenga delante. Por ejemplo, un modal exige que el verbo que siga esté en infinitivo. Por eso se escribe will be y no will was, porque was no está en infinitivo. En el pasivo, que sería el segundo movimiento, ese movimiento, el main verb se escribe ed2 porque adelante está el verbo be en alguna de sus formas, en este caso en infinitivo, y está en infinitivo debido a que adelante hay un modal. En el segundo ejemplo, had está en pasado, da lo mismo, puede estar en presente también, pero para ser el perfecto exige que el que sigue esté en ed2.
Entonces el verbo be ahí está en ed2. Be, was, were, been. Y luego el progressive es el verbo be más un ing. ¿Cierto? Entonces por eso el ing está ahí, porque adelante está el verbo to be. Y ese verbo to be está en ed2 porque adelante hay un verbo have. ¿Cierto? Siguiendo entonces esa construcción. ¿Ya? Son las 21:09. Déjenme revisar qué es lo que sigue, si lo pueden leer solos o si es muy difícil lo explico. Creo que lo pueden leer solos porque es solo lectura. Bueno, hay más ejemplos de cómo se construyen, ¿no? Verb phrases, auxiliary verbs, ya, verbos auxiliares. Los verbos auxiliares entregan diferentes significados a la frase verbal. ¿Ya? Los verbos auxiliares, cualquiera sean estos, entregan diferentes tipos de significados a la frase. Como por ejemplo, y aquí está nuevamente explicado, el auxiliary verb más la forma del main verb. Entonces el auxiliary verb be más un verbo en ing genera un continuo. El verbo have en alguna de sus formas más el ed2, aquí dice ed form, pero en realidad ese es un ed2, genera el perfecto, también lo dije ya. El verbo be más un ed form, que también es un ed2, también lo dije, genera una forma pasiva, también lo dije. Aquí está cómo se hace una pregunta. Se coloca el verbo auxiliar do en alguno de sus tiempos, do o did, más el sujeto, más la base. O sea, aquí hay una verb phrase que es discontinuous. ¿Sí? ¿Por qué es discontinuous? Porque adentro de la verb phrase me pusieron el sujeto, they. ¿Sí? Entonces, esto es una verb phrase discontinuous que adentro tiene un sujeto, que se analizaría de esta forma. La estoy escribiendo. Do, they, sell. Y ahora cambio para que lo vean. Ya. Vamos que después. Ahí está. Do they sell. Entonces lo que tengo que hacer ahora es marcar la verb phrase, pero con unos paréntesis más raros. Son paréntesis de este tipo. Porque está abierta. Porque al medio de esa verb phrase está esta noun phrase. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría verb, phrase, verb, noun, phrase, subject, verb, phrase, verb. Este es mi auxiliary verb, pre-modifier. Este es el noun, el pronoun. Pronoun head de la noun phrase y aquí atrás está mi verb head. En su análisis es discontinuous. Profe, ¿por qué es discontinuous? Es discontinuous porque la noun phrase, esa, está dentro de la verb phrase. La está separando. Y su letrita es ninguna. ¿Por qué ninguna, profe? Porque no hay verbo modal. Este verbo de aquí se asume solamente como parte de la construcción. ¿Sí? Es un verbo auxiliar, no hay verbo modal. Entonces es solo una X. Y pongo X para no dejarlo en blanco, porque en verdad se deja en blanco. ¿Ya? Eso. Es bien sencillo revisar preguntas. Es solo lo que acabo de mostrar. Les quiero mostrar esto. Negatives. Cuidado con ese not. Ese not no es un elemento intrusivo. ¿Cómo puedo saber eso? Porque se le pega a eso. ¿Sí? Sí. No es otro elemento, es una parte de did.
Entonces no es otro elemento, no es discontinuous, ¿ya? Quizás, y si la damos muy fino, podríamos decir que tanto las preguntas interrogatives como los enfáticos, su construcción es complex, si la damos muy fino. Luego yo les preguntaría por qué, y me dirían, profe, porque en el análisis tenemos un verbo auxiliar, ¿sí? Y eso genera entonces una verb phrase compleja, complex verb phrases. En el enfático, no sé si sabían que pueden hacer esto. It does annoy me when, a mí sí me molesta, esa es la traducción en español. It does annoy me, sí me molesta. Entonces puedo ocupar el verbo do para enfatizar en cualquiera de sus formas. Did también. It did cost me that much amount of money. Entonces podrían, hablando muy fino, decir que también su construcción es compleja. Eso. Esto creo que es extra, no creo que sirva tanto. No, no. Esas últimas dos slides, esta y esta otra, no la tomen en consideración. Las podemos conversar después, pero en verdad no genera tanta diferencia. ¿Ya? Ya. Eso, para terminar, quedan 5 minutos. Próxima semana, a las 7:30 de la tarde, ustedes tienen su cátedra. Cátedra que incluye noun phrases y verb phrases. La cátedra está dividida en dos partes. La primera parte es de teoría, tal cual como cualquier otra cátedra, y la segunda parte es de análisis. En los análisis deben hacer exactamente lo mismo que hicimos en el último workshop, más lo que vimos hoy día. Esa parte de abajo del análisis de las verb phrases. Me refiero a esta. Donde hay que ver si es continuo, simple. Eso. Ahí está pensando más esa parte. ¿Ya? O sea, tienen que hacer exactamente lo mismo que hicieron la semana pasada, añadiendo esto. ¿Ya? Voy a volver atrás. Les pido entonces que revisen el workshop que vimos nuevamente y que añadan a todos sus análisis la parte de las verb phrases. Este workshop de acá, y que a cada uno de esos análisis, vamos, tú puedes, vamos computador, está pensando eso, y a cada uno de estos análisis añadan el análisis de las verb phrases. ¿Sí? Profesor, Dígame. como comenzó a grabar esta última parte en la mitad, ¿puede volver a compartir, por favor, el iPad donde describió el verb phrase con las letras? Sí, de todas formas creo que está en la grabación anterior. Dame un segundito, lo demos al tiro. Es que parece que empezó a grabar después que hizo... Sí, no hay problema. Dame un segundito, estamos buscando. Turururum, tururururururu. Eso. Antes de eso, en verdad. Ese, ¿Es justo ese? Sí, ya. justo ese. Lo que digo acá es lo siguiente, es que en una verb phrase hay un orden, ¿ya? Y este orden se analiza y se le colocan letras. Entonces, cuando yo tengo una verb phrase donde solo hay un main verb, solito, un main verb, podría ser una discontinuous verb phrase también, así como I always played, sigue habiendo solo un main verb, por lo tanto no tiene letra. ¿Ya?
Si dentro de la verb phrase hay uno o más modal verbs, en verdad solo puede haber uno. Modal verbs recibe la letra A. Si dentro de la verb phrase hay un tiempo perfecto, o sea, el verbo have más un ed2, recibe la letra B. Si hay un progressive, o sea, el verbo to be en alguno de sus tiempos, más un verbo en ing, recibe la letra C. Y si hubiera una voz pasiva, o sea, el verbo to be en alguno de sus tiempos, más un ed2, recibe la letra D. Estas letras se pueden combinar siguiendo un orden. El orden es solo hacia abajo o hacia adelante, como lo quiera ver. O sea, solo es posible que sea A, B, C, D, pero siempre avanzando en la letra, nunca retrocediendo. Por lo tanto, puede ser A, B, C, D, o puede ser B, C, D, o puede ser C, D, pero nunca, nunca, nunca hacia atrás. D, B, A está malo, 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 malo. ¿Ya? Como por ejemplo, it will be always played. Eso es una verb phrase. Esta verb phrase es verb phrase, estamos aquí, ¿cierto? Primero, esa verb phrase es discontinuous. ¿Por qué es discontinuous? Porque tiene ese intrusive element. ¿Qué es un intrusive element? Es una cosa que no sea un verbo adentro de la verb phrase. Entonces, eso será discontinuous. ¿Ya? Tiene a will adelante. Will es un verbo modal, así que tiene la letra A. Y luego tiene al verbo be más un ed2, que es passive voice. Por lo tanto, tiene la letra D. Y como puedes ver, avanza en las letras. Por tanto, está bien. Segundo ejemplo. Okay. It had been being. Es un muy mal ejemplo y no dice nada básicamente, pero sirve para poder explicar lo de las letras. Esta verb phrase, estamos acá, esa verb phrase es complex. ¿Por qué es complex? Porque tiene auxiliary verbs, ¿sí? Uno o más. Por eso es complex. Y tiene al verbo have en pasado más un ed2. Eso es perfective, ¿cierto? Como dice ahí. Por eso tiene la letra B. Y luego tiene el verbo be más ing. Eso es progressive, tal cual lo dice ahí. Por eso tiene la letra C. Y como ves, avanza. O sea, eso está bien. Esto es especial porque esto es una pregunta. En una pregunta se parte a la verb phrase en dos partes. Se mueve al primer verbo auxiliar se mueve hacia adelante del sujeto, ¿cierto? Entonces, para poder analizarla, le colocamos este paréntesis abierto y este otro paréntesis abierto. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que esta verb phrase está rota, está quebrada. Está quebrada por ese sujeto, ¿sí? Que puede ser una noun phrase gigante también. Luego, arriba, colocamos estas formas. Al auxiliar le ponemos verb phrase verb porque es parte de la verb phrase. Y al main verb le colocamos verb phrase verb porque también es parte de la verb phrase. Luego, colocamos, hacemos el análisis. Do es el auxiliary verb pre-modifier. They es el pronoun head de la noun phrase subject. Y sell es el verb head de la verb phrase. Luego hacemos el análisis de la verb phrase. La verb phrase es discontinuous. ¿Por qué? Porque está esta noun phrase, esa de ahí, partiendo de la verb phrase, está adentro de la verb phrase. ¿Y qué letra tiene? Podríamos decir que ninguna, ¿cierto? Porque no hay un verbo modal. Ahora bien, hilando muy fino,
alguien podría decir, profe, esa cosa de todas formas es un auxiliary verb, ¿cierto? Es un auxiliary verb. Y quizás podría ser tomado como modal. Quizás. Más, lo voy a dejar en paréntesis, no está del todo correcto. ¿Ya? Eso. Lo que quedan menos de 10 minutos, así que su tarea para poder estudiar es tomar el workshop anterior y añadir el análisis de las verb phrases a cada uno de los ejemplos de análisis que teníamos. Ojo que en el I no hay verbo, en el J no hay verbo, y creo que son los únicos que no tienen, ¿ya? ¿Qué día tienen tiempo para que los pudiéramos revisar antes de la prueba? ¿O los revisamos justo antes de la prueba? Profe, ¿podemos hablarlo y después le mandamos un correo? Seguro, seguro, no hay problema. Mira, yo lo único que les pido es que creo, a mí me acomoda mucho más que sea justo antes de la prueba. Así como el fin de semana, profe. No, diría yo el mismo día martes, pero a las 7:15. Antes de la prueba, revisamos esta parte. O si lo quieren, Bien. creo yo, o si lo quieren el fin de semana, pero es que complica porque trabajamos, hacemos cosas, ¿cachai? Entonces, mi Yo creo oferta que es es, mejor darte- Creo que la mayoría no está trabajando ya, profe, con todo esto de las cuarentenas, entonces... No, yo sí estoy trabajando, querida. ¿Pero La el fin de Tamara igual semana? trabaja fin de semana. Sí, ya, por fin de semana. entonces Ya, la Tamara hagámoslo, trabaja de repente el fin de semana. Eric no sé quién más trabaja, pero Sí, yo sé pero que hay Eric algunos que el trabaja día en la sábado noche. trabajan. ¿les parece que lo hagamos el día lunes, el día martes entonces a las 7:15? antes de la prueba, sí. ¿Mm? Ya, yo estoy conectado todo el día, todos los días, así que si alguien tiene alguna duda que me avise, ¿ya? Intentaré solucionarlo lo antes Ya. posible. Eso, pues. Gracias. Teacher, una consulta, ¿qué pasa con la gente? Por ejemplo, yo me conecto tarde todos los días porque estoy en un turno y salgo a las 6:30 y llego tarde acá a la casa. ¿Qué pasa cuando para la prueba? Porque claramente a las 7:30... Se le cortó. Avíseme, mándeme un correo para poder entregarle la prueba en otro tiempo, Teacher, ¿ya? Dígame. sorry, justo se me había caído internet. Le estaba preguntando porque yo sé llegar atrasada a la prueba, porque Ya, todos los días llego atrasada por el horario que tengo. sí, Entonces, envíeme un como correo. para que sepa, Sí, pues, envíeme un correo. ¿ya? Ojalá el mismo día martes para tenerlo más presente y le envío ¿Ya? la prueba un poquito más tarde. Se le volvió a cortar. Gracias. Ok. Ya, profe, gracias. Ok. Gracias. Sí, no se preocupe. Ya, pues, eso entonces, gente. Yo les mando los links de las grabaciones. Bueno, van a estar en el canal, ustedes ya tienen los links, ahí los buscan. Pero igual les voy a mandar los links a los correos y la voy a dejar en la bitácora de miudla.cl. Así que eso, ¿ya? Y nos pasamos 7 minutos. Ya, profe. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Igualmente, profe, Gracias. gracias. Chao. Chao, que estén muy Chao, bien. profe.